buenas noches a todos, yo soy Mario de Ramos y nos encontramos en una edición más de Ángulo Semanal, el programa que te brinda las noticias más importantes de la semana con la ayuda de especialistas que van a hacer que se aclaren todas nuestras dudas. Hoy tenemos un programa muy interesante, así que empecemos. Y bien, entonces damos inicio al programa con una noticia lamentable que nos ha impactado a todos. De hecho, ya la Fiscalía del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó al menos 16 personas que fueron asesinadas por una columna de sendero luminoso en el centro de San Miguel del Ené, en la jurisdicción de Vizcatán, en la provincia de Satipo, Junín. Veamos la nota. La pasada noche, el 23 de mayo, se produjo una masacre por la organización narcoterrorista que sería encabezada por Víctor Quispe Palomino, quien asesinó a 16 personas, entre ellos 10 hombres, 4 mujeres y 2 niños, en la zona conocida como Chimpinchariato, a poca distancia del centro poblado San Miguel del Ené, en el distrito de Vizcatán, ubicado en la provincia de Satipo, región Junín. Aunque el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas atribuyó el crimen a Sendero Luminoso, la facción que opera en la zona al mando de Víctor Quispe Palomino, conocido como José, se separó hace por lo menos una década de la organización subversiva fundada por Abimael Guzmán y se convirtió en un grupo narcoterrorista. Al lado de los cuerpos hallaron panfletos que adjudican el accionar al citado grupo terrorista. Una de las frases que proclaman en estos escritos es limpiar al Brain y al Perú de antros de mal vivir, de parásitos y corruptos. Asimismo, la agrupación también llama a boicotear las próximas elecciones, votar en blanco, viciado y no por la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Por su parte, el presidente Francisco Sagasti se pronunció e indicó que el crimen no quedaría impune. Finalmente, el mandatario reiteró sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales de este ataque. Y bien, como se menciona en la nota, en un principio se atribuyeron todos estos actos a Sendero Luminoso. Sin embargo, en una entrevista de ayer también, lo reafirmó Manuel Vivanco, quien es el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional del Perú, que sí, la única afirmación que podían dar hasta el momento era que Sendero Luminoso había actuado y estaría detrás, y que la cabecilla sería, claro, Carlos, ¿no? El camarada Carlos. Sin embargo, aún se está en constante investigaciones. ¿Por qué? Porque hay varios testimonios que dicen que no se atribuyen. En realidad estos actos terroristas al fin de cuentas no son, sino más bien sería una venganza por parte de uno de los ciudadanos de ahí, así que todavía tendría que evaluarse. Y ahora por parte del Estado, ¿qué tendría que hacer? Es actuar más rápido. Sabemos que han quedado todavía personas que se han salvado en calidad de testigos, así que si han decidido brindar su testimonio, es necesario brindarle toda la protección. Así que a nosotros nos toca mantenernos informados con este lamentable caso. Y bien, pasando ya por el lado económico, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, dijo que ya se va a destinar 625 millones de soles para reactivar la economía y también generar empleos. Veamos la nota. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, señaló que se destinará un total de 625 soles para la reactivación económica y la generación de empleos temporales. Asimismo, detalló que 345 millones de soles ayudará a la continuidad de Arranca Perú, programa que consta de contratos suscritos por municipalidades que incluyen intervenciones para la continuidad de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de vías vecinales en 73 gobiernos locales y de inversiones de vías urbanas. Además, indicó que se destinará 29 millones de soles para la inclusión económica en zonas rurales. Los saldos que no se utilizaron del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, FONIE, se orientarán al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el cierre de brechas de cobertura y calidad de los servicios básicos seleccionados, generando un impacto en el bienestar y mejora de la calidad de vida en los hogares rurales. Finalmente, se transferirán 220 millones de soles para la generación de empleo temporal con Trabaja Perú. Dicho monto servirá para la intervención inmediata en distritos focalizados a nivel nacional, lo que permitiría la creación de 62.848 puestos de trabajo. Y bien, por otro lado, el pasado lunes, Lima reportó un fenómeno meteorológico inusual. ¿Qué pasó? Se reportaron rayos, relámpagos y truenos. Veamos la nota.
Una tormenta de rayos y truenos sorprendió a los residentes de Lima, Perú, que no vivían un fenómeno natural de este tipo desde hace más de 60 años. Algunos ciudadanos que nunca habían presenciado un fenómeno como este entraron en pánico, mientras que otros estaban fascinados con el extraño resplandor en el firmamento que ocurrió el 24 de mayo. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, CENAMI, no se presenciaban estas tormentas desde el año 1960 y el organismo también aclaró que el temporal no tiene relación con el fenómeno del Niño. Y bien, este fenómeno impactó a todos, sobre todo para quienes no estamos acostumbrados a este tipo de inusuales eventos. De hecho, Lima no está preparada todavía para esta clase de fenómenos y todavía el CENAMI ha comunicado que es posible que esto vuelva a suceder. Y por eso mismo hoy día vamos a hablar con Vania Aliaga. Ella es ingeniera meteoróloga y nos va a comentar acerca de lo que posiblemente puede venir para el clima de Lima. Bien, pasamos con la entrevista. Y bien, entonces nos encontramos con la ingeniera meteoróloga Vania Aliaga, quien nos va a explicar pues acerca de este gran fenómeno meteorológico que de hecho estábamos platicando un momento de cuánto impacto ha generado, y creo que es normal, ¿no? Aquí los limeños no estamos acostumbrados para este tipo de espectáculos. Vania, agradecerte por estar aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Ok, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y Bien, creo que la pregunta principal aquí es ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál ha sido el fenómeno que ha generado que nosotros veamos pues ese espectáculo? Efectivamente, el pasado 24 de mayo ocurrió, todos los limeños nos despertamos, o bueno, los que vivimos en Lima nos despertamos con unas tormentas, unos truenos, y en algunas ocasiones algunos distritos llegaron a ver los rayos, o sea, las descargas eléctricas en sí, la luz. Y es un fenómeno totalmente inusual para Lima, inusual para la temporada, porque estuvo asociado al desarrollo de una tormenta sobre el Pacífico, sobre el mar, que se desplazó hacia la costa. Entonces llegó a generar incluso lluvia rápida, o sea, intensa pero rápida. Y luego en algunos distritos, en el distrito de Ate, principalmente en Huaycán, incluso generó granizo. Entonces fue una tormenta bien desarrollada que normalmente no se da en Lima, en la costa central, no ocurre eso. Pero esta vez se desarrolló en el mar y se desplazó hacia la costa, llegando a generar lo que ya hemos vivido, ¿no? Entonces sí fue un fenómeno meteorológico, un conjunto de fenómenos meteorológicos totalmente inusuales. ¿Y a qué estaba asociado? En realidad, en el Pacífico, ya yéndonos un poquito más lejos, o sea, 1500 kilómetros frente a la costa sur de Perú, se desarrollaba un fenómeno denominado DANA, o depresión aislada de niveles altos. Este fenómeno es un sistema de vientos que circulan en forma horaria, ¿ya? Entonces, este fenómeno no es algo poco común. Este sí se presenta regularmente, principalmente en el otoño y en el invierno en Lima. Sin embargo, no siempre genera los mismos fenómenos asociados. Normalmente lo que desarrolla son lluvias en la sierra, también desarrolla granizo, nevada en la sierra, sí, pero no genera lluvia en costa. Sin embargo, esta vez sí se configuró de tal manera que permitió el desarrollo de una tormenta en costa, y esta vez fue en Lima. ¿Por qué les digo esta vez? Porque el 2018 también se presentó una dana. A esa dana tenía el nombre de Cristina y generó granizo en Chincha. O sea, también es una zona costera que no está acostumbrada a lluvias intensas y generó granizo. Y también fue muy noticioso porque era un evento extremadamente raro, ¿no? Entonces, como les digo, no es que las danas sean raras. Las danas sí se presentan cerca a Perú y generan efectos, pero no generan normalmente efectos en costa, o cuando generan son muy intensos, como en este caso. Bien, ingeniera, me comentaba que ha habido precedentes y que si bien eso es normal allá por la Sierra del Perú, aquí en la costa, evidentemente, pues los limeños no están acostumbrados y de todas formas genera impacto, ¿no? Ahora, si ha habido precedentes, ¿podemos predecir que vuelva a ocurrir ese tipo de fenómeno? Sí, como les comentaba, la dana no es algo inusual. La dana se presenta en el Pacífico siquiera unas 6 o 7 veces al año. Entonces, dependiendo de su configuración,
las danas pueden generar precipitaciones en costa. Normalmente la costa que es más afectada, la región costera, es la región sur. Ahí puede generar precipitaciones en la costa de Arequipa, en la costa de Moquegua, Tacna, y muy pocas veces en la costa central. Eso es relacionado a las precipitaciones o a las tormentas que se desarrollan por danas. Sin embargo, en la temporada de lluvias, enero, febrero, marzo, en el Perú, puede ocurrir otro fenómeno, que es el transporte de humedad y de nubes cargadas desde la sierra hacia la costa. Recuerden que esta vez yo les dije, ¿no? Al inicio se formó en el Pacífico, más bien se transportó desde el mar hacia la costa. Pero en enero, febrero y marzo ocurre algo diferente, se transporta de la sierra a la costa. Ahí también puede generar lluvia y algunos truenos, y se ha dado casos, en los últimos años es un poco más recurrente, que se ha presentado casos que se escuchan los truenos, pero no es tan intenso como el que se desarrolló esta vez, ¿no? Entonces, predecir y decir que sí se puede volver a ocurrir truenos y tal vez relámpagos en Lima, sí es posible, asociados normalmente a este paso de nubes cargadas desde la sierra a la costa, sí es posible. Sin embargo, tan intenso así como se desarrolló esta vez, que fue varios rayos de forma continua, es más complicado que se vuelva a repetir, ¿no? Se puede dar, sí, pero de acá a unos años, no quiere decir que en la siguiente semana se va a dar, ¿no? Pero así de esa forma en que se desarrolló esa tormenta, es bien complicado que se repita. Bien, ingeniera. Y hablaba justo el tema de la intensidad, ¿no? Hablando de intensidad de del trueno que ha habido, del relámpago que se ha escuchado, ¿podría ser peligroso para los ciudadanos? Porque bien, hemos visto que no estamos preparados a nivel de Lima, pero también hemos visto que por el impacto quizá o como primera reacción se agarra el celular y salgo al techo y me pongo a grabar, ¿no? Entonces, ¿es peligroso para nosotros? Sí, lamentablemente es una mala costumbre que adoptamos ese día, porque como no estamos acostumbrados a ver relámpagos, no es algo común, lo que muchos hicieron es más bien subir a sus azoteas o salir a sus balcones y tomar fotos, ¿no? Eso no se recomienda porque el celular podría atraer los rayos, o sea, a que caiga cerca a ti, de repente no a tu casa, pero puede afectar, ¿no?, a algún vecino. Es poco probable, pero es probable. Entonces es mejor evitar esa costumbre, ese hábito de salir de tu casa y agarrar el celular y tomar foto, ¿no? Es recomendable más bien estar dentro de tu casa para que si en caso cayera el rayo, tu casa sirve como una zona de protección, que toda la energía se va por las paredes. Entonces no te pasaría nada a ti. Haciendo un símil con los aviones, cuando hay aviones que vuelan cerca de tormentas y les cae un rayo, no les pasa nada a los pasajeros, salvo el sonido estruendoso, pero no les ocurre nada porque toda la energía se va por el borde del avión, ¿no? O sea, claro, por las paredes. Entonces sería algo similar. Entonces por eso se recomienda no salir. Claro, disculpe que le corte, sí. Y en ese sentido, por lo que comenta que bajo de casa estaríamos seguros, ¿no? Pero ¿qué pasa en estas viviendas que tienen, pues, situación precaria? Y hemos visto que en varias zonas también de la capital los vientos fuertes se han llevado incluso hasta calaminas. ¿Qué se podría tomar, ¿no? ¿Qué podríamos tomar? Porque en realidad no estamos preparados, pero para este caso de situaciones específicas, ¿qué se podría hacer? Ya, en el caso de viviendas algo precarias, lo recomendable es lo que afectó en sí a las viviendas no fue el rayo en sí, ¿no? Porque el rayo no llegó a caer en ninguna zona que hayamos tenido registro. Posiblemente ha sido en el mar o en algún cerro, pero no ha caído en ninguna vivienda. Entonces, lo que sí afectó fueron los vientos, porque siempre una tormenta está relacionada primero con descargas eléctricas, luego con lluvia o granizo intenso y posteriormente a ello viento y viento intenso. Y eso es lo que ha pasado principalmente en Villa María del Triunfo, que es donde hemos tenido registros. Entonces, como recomendaciones, siempre pueden ocurrir vientos intensos, es que aseguren bien sus techos, ¿no? Si son de calamina, bien clavados, porque he visto en las imágenes que muchos estaba puesto tal vez solo una piedra encima, ¿no? Entonces el viento fuerte va a levantar eso. Entonces mejor bien asegurado, con alambres, con clavos,
Y en cuanto a la peligrosidad, porque es calamina y podría traer el rayo, en realidad es más seguro estar dentro de tu casa, si sea de techo de calamina, que estar fuera, porque si estás fuera sí estás más desprotegido. Porque como digo, el rayo, si es que cayese en tu casa o una vivienda cercana, se va a disipar por el techo y por las paredes. Entonces ahí es donde ya estás protegido, ¿no? Por eso es que siempre como recomendación es estar dentro, a no ser pues que ya estás viendo que tu casa se está destruyendo, ¿no? Ahí sí ya tienes que salir, pero para eso tiene que estar bien seguro tu techo, bien amarrado, bien sujetado y clavado. Claro, bien, importante. Y si se puede, ¿no? Si se podría también hay algunas viviendas que tienen calamina y los sistemas como de las barras de metal. Eso sería mejor evitar. Mejor sería poner, si es calamina, madera, ¿no? Para que haya un cierto aislamiento. Claro, muy importante su recomendación. Y bueno, de hecho también como comentábamos al inicio, se puede predecir, sí, se puede dar un aviso a la ciudadanía, tengo entendido, corrígeme si no es así, que 5 días antes pues se puede ya predecir lo que se viene, ¿no? En todo caso, ¿se podría avisar a la ciudadanía para que dentro de todo pueda estar lista? Sí se puede predecir. Lo que sí no se puede decir con exactitud dónde se va a desarrollar la tormenta con muchos días de anticipación. Se puede predecir un área aproximada, por ejemplo, sí puedes decir la costa centro, entonces ya Ica, Lima, Ancash estaría preparado, pero decir va a caer en el distrito de tal, eso es mentir, ¿no? Eso todavía no tenemos esa tecnología y así hayan modelos que lo hacen, muchas veces fallan, porque eso no es predecible aún con mucho tiempo de anticipación. Tal vez con algunas horas sí ya se podría mencionar. Bien, genial, muchas gracias por su participación, por estar hoy día con nosotros y aclarar pues estas dudas que dentro de todo y aquí también teníamos, ¿no? Es muy inusual, esperemos que de todas formas al fin de cuentas no vuelva a pasar, ¿no? De todas maneras hay que estar atentos. Muchas gracias, Vania, por estar el día de hoy con nosotros. Ok, gracias a ustedes por la invitación. Bien, muchas gracias. Esa fue la ingeniera Vania Aliaga, quien es meteoróloga de CENAMI y pues ha platicado hoy día con nosotros sobre este gran espectáculo que se ha visto en los últimos días en Lima. Y bien, nuevamente pasando al plano político, ¿qué pasó? Como parte de las elecciones generales 2021, Keiko Fujimori llegó a Cusco, pero no fue bien recibida. Veamos en la nota qué sucedió. Keiko Fujimori llegó a Cusco como parte de su campaña política. Sin embargo, durante su recorrido, una parte de la población cusqueña la recibió con pifias. Desconocidos lanzaron botellas, cáscaras y huevos a la camioneta donde ella se encontraba. Además, se registraron enfrentamientos y grescas entre simpatizantes y opositores, algunos de los cuales fueron detenidos. Desde su salida del aeropuerto, la hija de Alberto Fujimori permaneció la mayor parte del tiempo al interior de su camioneta. Sin embargo, a pocos metros de la plaza de armas donde se encontraban simpatizantes de Fuerza Popular, decidió asomarse. Esa aparición duró menos de un minuto frente al rechazo de los ciudadanos presentes en el lugar. Tras los incidentes registrados, las actividades de Keiko Fujimori tuvieron que reprogramarse. Y bien, acabamos de ver los ataques que ha tenido esta candidata allá en Cusco y no podemos justificar ningún tipo de violencia. Sabemos que nos encontramos aún todos en suma desconfianza, estamos temerosos, pero eso no justifica pues ningún tipo de violencia, como comentábamos. Y bien, ya pasando a otro plano, ¿qué pasó? Hoy día ya Datum ha revelado que Pedro Castillo tiene un 42.6% de aceptación, mientras Keiko Fujimori un 41.7%, reduciendo ya el nivel de porcentaje en cuanto a aceptación. Veamos los motivos en la siguiente nota. A una semana para la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, obtiene 42.6% de los votos válidos y Keiko Fujimori, postulante de Fuerza Popular, el 41.7% según el simulacro nacional de votación de Datum publicado por Perú 21. El voto blanco registra el 10.3% y el viciado el 5.4%. En el simulacro anterior de Datum, Castillo obtuvo 45.5%, mientras que Fujimori 40.1%. Este estudio fue realizado entre los días 25 y 27 de mayo. El simulacro de votación se realiza con una ánfora, mientras que en una encuesta de intención de voto el elector responde públicamente su postura.
Y bien, para hablar acerca de esta reducción en cuanto a porcentajes con todos los eventos que han venido sucediendo las últimas semanas, tenemos hoy día al politólogo Joey Robles, que va a hacer que se aclaren todas nuestras dudas con respecto al panorama político actual. Vamos con la entrevista. Y bien, estamos con Joey Robles, que nos va a explicar cuáles serían los motivos de estos porcentajes. Sabemos que ahora Castillo está con 42.6 y Keiko con 41.7 en este último simulacro de Datum. Joey Robles, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Dale, ¿cómo estás? Bien, bueno. Entonces... Gracias. Hecho, entonces. Sí. Y bien, coméntame lo que queremos saber, cuáles serían los motivos, ¿no?, por el cual ya ha habido esta reducción. En realidad estaba viendo también acerca del voto en blanco y como para contextualizar también a quienes nos ven que es un factor importante y es algo también sorprendente. ¿Por qué? Porque de 12 a 13 de mayo teníamos un 8.0% de porcentaje de voto en blanco, para el 18 a 20 de mayo teníamos un 9.1 y para 25 a 27 de mayo un 10.3 de votos en blanco, ¿no?, que es la última fecha. Y creo que es de sorprenderse porque en vez de reducirse esa distancia en cuanto a los indecisos, ¿no?, ya poder decidir para quién va mi voto, al contrario de eso se ha aumentado. ¿A qué se debería esto? Mira, en una elección las partes comienzan a jugar sus roles de manera mucho más incisiva cuando se van acercando ya al día de las elecciones. He podido encontrar, por ejemplo, en este evento lamentable de personas asistentes, un momento para nuevamente recordar o reflexionar hechos del pasado, ¿no? Lo que pasó en el terrorismo a principios de los 90 e incluso a finales de los 90, cuando la embajada de Japón en Perú es tomada, ¿no? Sobre esa premisa, sobre la proximidad, sobre el debate, sobre todo el debate técnico que están mostrando, hay hay gente que ha terminado decantando por una alternativa porque ha considerado que, obviamente, y esto no es de extrañarse porque tanto propios como extraños lo han podido notar, hay una gran diferencia entre técnicos de Fuerza Popular y de Perú Libre, ¿no? O sea, básicamente los técnicos de Perú Libre llegaron a victimizarse, a hablar de manera ideológica, fundamentalista, ¿no?, bastante soñadora, pero no cumplieron el rol clave que es el de un técnico, que es mostrar cifras, ¿no? Entonces, esta mala imagen, esta pésima imagen que dejó Perú Libre en este debate, incidió para que estos porcentajes se acerquen un poco más, ¿no? Sin embargo, yo tengo una duda porque todavía hay una enorme cantidad y esta tendencia va a terminar creciendo con los próximos años, al punto de que en las próximas elecciones vamos a tener una derecha muy disminuida, una izquierda mucho más grande, más progresista. Es el antivoto, ¿no? Esta estigmatización que llega desde la cultura con respecto a la derecha y a las posiciones que no son empáticas. Entonces, si se logra contrarrestar esta tendencia o se logra mantener, es probable que Fujimori se mantenga y que pueda llegar a ser presidente de la República. Sin embargo, como te decía, yo la verdad es que soy bastante escéptico. Creo que Castillo, por el mínimo, va a llegar a la presidencia y vamos a tener una economía, un país bastante fracturado para el 2022. Bloomberg lo decía ya. El sol en relación al dólar puede disminuir más su valor y para el tercer trimestre del 2022 costar 4 soles, ¿no? Entonces es bastante complicada la situación en Perú. Bien, Joey, justo mencionabas el tema del debate técnico, ¿no? Que si bien hay dos escenarios, podríamos decir que ha hecho que este último resultado en cuanto al simulacro de Datum, tenga los que vemos, ¿no? Por un lado es el debate técnico, por el otro está también, aunque no debería tener tintes políticos, el tema de la masacre en Bray, ¿no? Ya bien sabemos que el Francisco Sagasti, el presidente, ha dicho que no debemos tocar esos temas de ningún grupo político para que, sacar provecho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces serían más o menos estos dos escenarios por el cual, son determinantes al fin de cuentas. Por un lado, debate técnico, 61% de los ciudadanos consideran que Fuerza Popular ha ganado, ¿no? Entonces eso sería, los resultados se vería reflejado en esta encuesta, ¿no? De acuerdo al debate técnico que ha habido y que Fuerza Popular ha tenido más aceptación. Claro, pero hay que enfatizar en algo bastante clave. Hay mucha gente que dice que los eventos terroristas son eventos aislados, pero lo que no te dicen, y es lo que tendríamos que dar a entender a la gente, para que
por ahí comiencen a ejercer algún tipo de dinámica reflexiva y de carácter de investigación, ¿no? Es el hecho de que todas estas ideologías fundamentalistas de extrema tienen una raíz ideológica o una matriz ideológica que converge y que es básicamente la misma que de la izquierda mesurada de Verónica Mendoza o la izquierda un poco más fuerte de Perú Libre. Estamos hablando de marxismo, leninismo y maoísmo. Todos comparten ese mismo tipo de matriz ideológica, ¿no? Solamente que algunos se toman... Es como por ejemplo, cuando hablamos de fe, hay católicos pues un poco más exigentes en su práctica, otros que no la practican tanto, ¿no? O hay incluso evangélicos que son un poco más estrictos, ¿no? En la práctica religiosa que otras personas que realmente no, pero todos al final confluyen en una misma religión, ¿no? Sucede lo mismo con los radicales que dentro de sus bases ideológicas llevan el marxismo como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejar este punto a un lado? Porque todos comparten este mismo tipo de matriz ideológica. Por supuesto que las muertes la izquierda las condena, pero cuando tú, por ejemplo, después de muchos años, ¿no? Cuando hablas con un socialista y cuando comienza a analizar los movimientos sociales en Latinoamérica, no es lo suficientemente severo y acertado como una persona que realmente está intentando encontrar la verdad y que no se sesga ideológicamente por sobre lo que sucede, ¿no? Entonces es necesario siempre recordar eso, ¿no? Que cuando una persona tiene el mismo tipo de matriz o de inicio, ¿no? Y solamente cambia la ruta por una más radical, pues no va a terminar reconociéndose como tal o reconociendo como tal a los elementos que han causado, por supuesto, que muertes condenables. Este ejercicio siempre es practicado por la izquierda. Claro, entonces Joey, mencionas como para que se quede totalmente claro y masticado para quienes nos ven, entonces sería igual el mismo pensamiento, solo que sería más radical, más intensificado, pero al fin de cuentas, como mencionas, después de años estarían de acuerdo o justificarían de algún modo este accionar. Por supuesto, porque dentro de los fundamentos del maoísmo, por ejemplo, y el mismo Marx está la lucha de clases, ¿no? Algunos toman la lucha de clases bajo el poder y con todo tipo bajo todo tipo de medios, y otros se reducen a la toma del poder mediante ejercicios democráticos, ¿no? O ejercicios desde lo ideológico. Como bien lo decía Gramsci, cuando tú tienes micropoderes y te quieres hacer del poder, lo que tienes que hacer es abrazar a estos micropoderes, ¿no? Que son los movimientos sociales que podemos encontrar en toda Latinoamérica y básicamente en todo el mundo libre, ¿no? Feminismo, veganismo, indigenismo, ¿no? Esos movimientos que son acogidos por la izquierda y que luego son enarbolados con una sola bandera y que siempre vemos en movimientos sociales o en revueltas. ¿Qué pasó en Colombia? Los indios Pisac salieron a destruir la estatua del fundador de Bogotá, ¿no? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Ecuador? En Ecuador salieron a pintar la estatua de Isabel la Católica, irónicamente la mujer más poderosa de su época y la que pues le pidió a los españoles, o mejor dicho, decretó que los españoles y los indios eran ciudadanos de España y que tenían los mismos derechos. Y también propuso que los españoles y los indios americanos pues se mezclaran para que todos fueran ciudadanos comunes. Entonces, este mismo tipo de cambio generacional, de reconstrucción o de renovación histórica, que es básicamente reescribir la historia y acomodarla a tus intereses ideológicos, no es ajeno a la izquierda, es básicamente lo que necesita la izquierda, lo que propone la izquierda. La reconstrucción desde la cultura para modificar la cultura y para hacer que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Bien, entonces en esa línea, hablando de ideologías también, sabemos que ya cada candidato tiene un porcentaje inamovible en cuanto a la aceptación según regiones, ¿no? Hay regiones que apoyan más a un candidato a otro, pero podríamos tener algunas regiones más que en estos últimos días puedan cambiar de repente su decisión hacia algún candidato y desequilibre esa balanza. Mira, es probable que las regiones del norte puedan ampliar un poco más el rango reducir, mejor dicho, el rango entre Keiko y Castillo. Hay gente en el norte, hay regiones en el norte como por ejemplo La Libertad y Lambayeque, o la misma Piura,
que siempre han sido propensas a la derecha, pero que en estas últimas encuestas no han sido tan favorables. Es probable que esta brecha se cierre o se reduzca y que tengamos como gran trinchera para la derecha a Lima y pues obviamente toda la costa. Ahora, el sesgo ideológico es demasiado fuerte en la sierra. No creo que tengamos cambios. Lo importante en todo caso es continuar con el ejercicio político democrático, que es activismo político, ¿no? Es lo que la gente tiene que hacer. Si no quieres un cambio tan radical para tu país, lo único que te queda es, y lo que ya mucha gente ha entendido que le queda, es activismo político. No solamente por elecciones, sino de constante. Bien, Joy, sí, de hecho, como mencionas, este última masacre que hubo en el Brain, al fin de cuentas, aunque no querramos, pues se ha tenido un tinte político, ¿no? Y bueno, ya yéndonos para el lado de Keiko Fujimori, con respecto a este meeting frustrado que tuvo afuera del penal Santa Mónica, en donde ya tuvo ese enlace, esos lazos de reparar esos lazos que se habían roto familiares con Keiko Fujimori y su hermano. ¿Crees tú que ha habido parte de aceptación de parte de los ciudadanos? ¿Le han creído, por un lado, este nuevo reconciliación con su hermano? ¿Ha funcionado eso para las encuestas? No, realmente no. Realmente lo que pase con los Fujimori o entre ellos no es en realidad algo muy trascendental. Lo que sí tuvo impacto y lo que tiene impacto es el hecho de haberle pedido directamente al candidato debatir, ¿no? Bien sabemos que en el único debate que hubo entre ellos dos, pues tanto la geografía como la falta de preparación y los tiempos, e incluso temas como la logística, no fueron muy favorables, ¿no? Lo importante en todo caso, independientemente de que ya hay una reconciliación entre los Fujimori, es ver nuevamente una contienda de ideas, señalar o en todo caso ser mucho más objetivo. Si yo le pudiera dar un consejo a Fujimori, y si llegara a darse este debate, lo cual dudo, pues sería que sea mucho más técnica y que tome el ejemplo del equipo técnico que debatió, ¿no? Fueron precisos, tuvieron una buena defensa, pero también una buena argumentación técnica, que es lo que en realidad se le pedía, ¿no? Ya sabemos que este tipo de debates no son debates técnicos en un 100%, sino son 50 o 70% políticos y luego lo que resta de técnicos, ¿no? Pero hay que demostrar con la evidencia, con hechos, con data, que está de sobra, ¿no? Que el modelo económico que tiene no solamente Perú, sino todo el mundo, porque todo el mundo es socialdemócrata, o la mayor parte del mundo es socialdemócrata, me refiero al mundo libre, es el mejor en este momento, ¿no? Entonces solamente queda eso nada más. Claro, entonces ir en esa misma línea del debate técnico que, como te mencionaba, no se ha tenido una buena aceptación. De hecho, un 61% de los ciudadanos que vieron ese debate, pues sintieron y bueno, están seguros que al fin de cuentas quien ganó ese debate técnico fue Fuerza Popular. Y bien, ahora que ya estamos a unos cuantos días para la segunda vuelta, ¿qué factores serían los determinantes o decisivos que hagan pues que cambien esos resultados quizás? ¿Cuál crees tú? Mira, si el BCR no vuelve a inyectar dólares en el mercado, es probable que para el lunes o en todo caso en el miércoles tengamos al dólar acercándose a los 3.9, ¿no? O ya en los 3.9, pero en ruta a los 4 soles. Esto es bastante importante porque todos los precios comienzan a encarecer, ¿no? Y lo importante también es que personalidades, gente que está dentro de la cultura, salgan a manifestarse. ¿Por qué esto se termina desarrollando como una batalla cultural? Porque realmente lo económico en los polos de izquierda como de derecha, en nuestra modernidad ya no importa realmente tanto, ¿no? Porque tanto la derecha moderna como la izquierda, mucho más la derecha moderna obviamente que la izquierda moderna, entienden que sin el lado económico no van a prosperar. Es el lado cultural, la defensa de la vida, la defensa pues del respeto del género, ¿no? O la lucha contra las ideologías relacionadas al género, puntos de inflexión, ¿no? Entonces, ya traduciéndolo al lenguaje electoral,
es necesario tomar en consideración todas las aristas o todos los puntos que el candidato contracultural quiere imponer, ¿no? Y este mismo tipo de acciones se tienen que terminar desarrollando en las redes sociales, que son básicamente el campo de batalla moderno, ¿no? Porque hay mucha tensión en los medios nacionales o los privados, ¿no? Tenemos un canal que por ahí informa, hay un montón de canales que están totalmente desconectados de la realidad, hay medios de comunicación que tienen una línea editorial bastante sesgada, otros que realmente son un poco más imparciales. Entonces, al final la información que se da no es clara y la gente tampoco consume tanta información. O sea, hay que entender que esta generación y la próxima, que son las que van a delimitar el destino del país en los próximos años, no consumen tanta información. O sea, hay muchas costumbres, incluso en lo deportivo, por ejemplo, ¿no?, que van a terminar desapareciendo con los años porque hay una escasez de consumo, ¿no? Así que me parece que lo importante y la base del éxito para que una candidata de derecha gane, se centra en lo cultural, básicamente. Bien, muchas gracias. Importante esa última reflexión también que mencionabas acerca de los medios. Y sí, ¿no? A veces sí se comenta, de repente hay un mayor acercamiento de parte de los ciudadanos en cuanto a la incertidumbre que se vive ahora. Sin embargo, falta esa búsqueda de información como mencionas. Bien, yo ha sido todo por el día de hoy con nosotros. Esperamos conversar contigo de manera más amplia próximamente y muchas gracias por estar hoy día en el programa. Gracias a ti, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, ese fue Joey Robles, politólogo, que pues hablamos acerca de este panorama actual en cuanto a las últimas encuestas. Y bueno, retornando al asunto político, el pasado sábado 22 de mayo, Ángulo Semanal salió a las calles para reportear esta marcha nacional llamada Keiko no va. Veamos la nota. A tan solo 15 días para la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, este sábado 22 de mayo se llevó a cabo la marcha nacional en contra de la candidatura presidencial de la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La movilización comenzó cerca de las 4 de la tarde y tuvo como punto de concentración la Plaza San Martín en Lima y en otras ciudades del interior del país como Cusco, Arequipa, Ayacucho, Tacna y Huánuco. La ruta diseñada para la manifestación en Lima fue la Plaza San Martín, Avenida Colmena, Avenida Wilson, Paseo Colón, Avenida Grau, Avenida Bancay, para llegar nuevamente a la Plaza San Martín. Nos encontramos en la Plaza San Martín en la tercera marcha nacional Keiko no va. Como pueden ver, aquí ha sido el punto de concentración para que luego a las 5 de la tarde los diferentes colectivos y organizaciones salgan a las diferentes pistas aledañas y avenidas para que puedan seguir marchando en busca de la no candidatura de Keiko Fujimori. Vamos a preguntar las opiniones de los protestantes. Ojo, contra un pueblo que no quiere hambre, no quiere miseria, quiere cambio y transformación. Entonces, la marcha de aquí no es para apoyar a un candidato. Apoyamos la propuesta de cambio del candidato. De Pedro Castillo. Exactamente, ese. Como parte de las demandas de los protestantes, remarcaron que un eventual gobierno de Keiko Fujimori por los próximos 5 años representaría una amenaza para el país y que durante el régimen de Alberto Fujimori se produjeron asesinatos, desapariciones y esterilizaciones forzadas. Miles de trabajadores fueron despedidos, se vulneraron derechos laborales mientras que el Estado abandonó derechos como la educación y salud. El 6 de junio no le vamos a permitir que gane porque no queremos que nuestra patria sea dirigida por una cabeza de una banda delincuencial en nuestro país. Entonces, bajo esa línea, ¿su apoyo es contra el otro candidato o es antifujimorismo? ¿Por qué estamos aquí? Porque no se quiere que... Principalmente es porque nosotros no queremos que el fujimorismo nuevamente retorne con toda la corrupción, las matanzas que han habido, la vulneración de los derechos. No queremos un tipo de ese gobierno. Por eso es que estamos expresándonos aquí. La marcha fue convocada por distintas organizaciones civiles, sociales y de derechos humanos. Además, forma parte de la campaña por el Perú, Keiko no va, impulsada por una coalición de organizaciones nacionales y de peruanos en el extranjero. Asimismo, la candidata del partido Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, también hizo un llamado a los ciudadanos a marchar en contra de la candidata presidencial. Somos trabajadores. Bueno, no a Keiko. Entonces nosotros estamos apoyando a Keiko porque Castillo es nuestro candidato que debe ser elegido. Y bueno, el pueblo está con Castillo, pues. ¿Cómo
se llama el colectivo? ¿Están organizados entre los propios vendedores? ¿O ya tienen algo, una organización fija? Solamente somos voluntarios nomás. Voluntarios, venimos acá apoyados por nuestro candidato Pedro Castillo. Por su parte, la candidata Keiko Fujimori, en declaraciones a los medios de comunicación desde Junín, hizo hincapié en rechazo de los actos de violencia, aludiendo que estos son generados por Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Vamos a defender la paz y buscaremos un reencuentro y la unidad entre peruanos. Específicos de por qué está el día de hoy en la marcha. En defensa de la democracia, en defensa de la dignidad del pueblo peruano, en contra de la corrupción que representa la candidatura de Keiko Fujimori, porque nosotros hemos vivido esas épocas donde el terrorismo de parte del gobierno se implementó. Hemos vivido esa época cuando las empresas estratégicas de nuestro país fueron entregadas prácticamente a precios irrisorios. Hemos vivido y seguimos viviendo lo que ha significado la implantación de una constitución neoliberal que favorece a las grandes empresas estratégicas. Bien, cuéntame cuáles son los motivos específicos del por qué está el día de hoy. Acá el Perú se juega el futuro. La mafia o un futuro diferente. No hay otra. ¿Ya? No voté por él en la primera vuelta, pero no quiero a Keiko. Tengo que votar por él. En medio de una crisis económica y sanitaria, sumada a una incertidumbre política, el Perú se encuentra sumamente polarizado, en donde la gran mayoría de ciudadanos no se siente representado por ninguno de los candidatos y se pregunta por el futuro del país. Buenas tardes, señor congresista. Cuéntame por qué está el día de hoy aquí. Junto por el Perú, sus congresistas electos, con toda la coalición, hoy salimos a las calles porque creemos que nuestro pueblo tiene memoria y reafirmamos nuestro compromiso frontal contra la corrupción, contra toda forma distinta a la democracia, al afianzamiento de los derechos. Por eso hoy salimos con nuestro pueblo a decir que al fujimorismo, a la corrupción, nunca más. Y bien, pasando ya al plano internacional, ¿qué pasó? Joe Biden y Vladimir Putin van a encontrarse el próximo 16 de junio en la cumbre para hablar sobre acuerdos. Recordemos que anteriormente tenían una estabilidad entre ambos gobiernos por diferentes sentidos políticos, así que veamos la nota. La primera reunión como presidentes entre el estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin será en Ginebra, Suiza, el 16 de junio. Así lo anunció Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un comunicado indicando que se discutirá toda la gama de asuntos urgentes en busca de restaurar la estabilidad en la relación entre ambos países. De igual manera, desde el Kremlin se dijo que los dos líderes discutirán las relaciones bilaterales, los problemas relacionados con la estabilidad nuclear estratégica y otros temas, incluida la cooperación en la lucha contra el COVID-19 y los conflictos regionales. Esta será la primera reunión de alto nivel entre los jefes de Estado de ambos países desde julio de 2018, cuando Putin se reunió con el expresidente estadounidense Donald Trump en Helsinki, Finlandia. Y bien, entonces vamos a seguir atentos a estos acuerdos entre ambos líderes. Al fin de cuentas, pues nos importan y tenemos que estar enterados. Bien, entonces con nosotros serás una próxima oportunidad. El programa se ha acabado por el día de hoy, pero recuerden que nos encontramos todos los viernes de 7:30 a 8 de la noche por el Facebook de Entre News Channel. Yo soy Mario Ramos y conmigo serás una próxima oportunidad.